Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Los saluda su amigo Elías Huerta Fijas y les doy la más cordial bienvenida a una transmisión más de nuestra entrevista semanal de Foro Jurídico aquí en vivo con los juristas más destacados para abordar los temas del ámbito jurídico político, del ámbito jurisdiccional, del ámbito legislativo que se están llevando a cabo en nuestro país, que marcan la agenda del país. Y bueno, pues hoy tenemos un invitado no de lujo, de superlujo. Nos acompaña nuestro querido amigo y colega, nuestro líder académico, el director de la Facultad de Derecho de la UNAM, el doctor Raúl Contreras Bustamante. Gracias, Raúl, por estar con nosotros una vez más en Foro Jurídico, que es además tu espacio también de difusión, y para platicar sobre un tema de mucha actualidad, como es la revocación de mandato. Aprovecho antes de que empieces saludando, Raúl, para darle la bienvenida a todos los amigos y amigas, abogados que nos están siguiendo, están con nosotros sintonizándonos. Ya vamos en más de 50, apenas con unos cuantos minutos. Gracias por estar con nosotros, también pues de algunos estados de la República, ya sobre la marcha del programa lo hemos comentado, y de manera especial también saludo y le doy la más cordial bienvenida a quienes nos siguen a través de Facebook Live, a través de nuestro sitio de Foro Jurídico. Pues ya nos están saludando de Jalisco, de Tlaxcala, del Estado de México, en fin, de Puebla. Pues gracias, Raúl, por una vez más sumarte para platicar sobre este importante tema. Al contrario, Elías, muchas gracias por invitarme nuevamente a este gustado programa, que la verdad cumple con muchos de los objetivos que hemos platicado siempre, que es la educación. Yo creo que has podido crear y mantener durante mucho tiempo este programa, que pues lejos de ser solamente un programa de opinión, es un programa que educa, que forma, que informa, y creo que cumples siempre con tus objetivos de ser, ante todo, además de dirigente, de los doctores en Derecho, abogado y todo, pues un educador y un profesor. Así que es un gusto estar aquí con el presidente de mi Asociación Nacional de Doctores en Derecho. Pues muchas gracias, querido director Raúl Contreras. Le quiero comentar a nuestro auditorio, pues tú no necesitas presentación, tú eres una gente muy conocida en el medio académico, en los medios también de comunicación, y precisamente a partir de esta importante columna que tú publicas cada, cada viernes o cada sábado, cada semana en Excelsior, pues es que nos vamos enterando de tus reflexiones, de tus inquietudes en todos estos temas, y justamente pues hemos venido dándole seguimiento, ahora ya con una ley federal de revocación de mandato, pero con una figura polémica, un tema muy cuestionado que ha venido impulsando el presidente de la República, y ya desde hace algunos meses tú ya habías escrito, habías tenido una colaboración para el diario Excelsior sobre este tema de la revocación de mandato, pues cuando era tan cuestionado, cuando ni siquiera se había concretado la reforma constitucional, y posteriormente, hace unas 3 semanas, pues ya con una iniciativa de ley federal en el Congreso, pues volviste a escribir un interesante tema, poniendo el punto sobre las is de esta importante figura de la democracia directa. Déjame comentarle a nuestros amigos del auditorio que no te conocen. Bueno, pues nuestro invitado de hoy, el doctor Raúl Contreras, es obviamente licenciado en Derecho, doctor en Derecho y profesor de tiempo completo por muchos años en nuestra distinguida Facultad de Derecho de la UNAM, de la cual ahora es el director. Ha escrito muchísimos libros como coautor, libros personales, y bueno, es un especialista en Derecho Constitucional. Además de ser un excelente educador y que conoce el tema de la educación, ya nos ha dado algunas pláticas, algunas charlas aquí en Foro Jurídico sobre la educación superior en el país en el marco
de esta lamentable pandemia que todavía estamos sufriendo. Pero ahora, a propósito de la revocación de mandato, bueno, pues tenemos esta figura que ha impulsado el presidente de la República, el titular del Ejecutivo Federal, con muchos cuestionamientos en el foro, en la academia, en los medios, y que todavía sigue ahí pues un poquito cuestionado este tema, pues ya tenemos una ley federal. Entonces nos gustaría, Raúl, que iniciara la charla con en dónde se enmarca esta revocación de mandato como un medio de democracia directa al lado del referéndum, del plebiscito, de la iniciativa popular, que nos digas qué es, con qué se come, para qué sirve, cómo ha sido en otros países y qué está sucediendo con este polémico tema en el país. Adelante, Raúl, nuevamente bienvenido y gracias por tu tiempo. Gracias, Elías. Bueno, pues quizás sea bueno hacer una introducción y una referencia histórica de por qué estamos hoy platicando sobre esta forma de democracia directa. Hay que recordarle a nuestro auditorio que durante mucho tiempo ha habido partidos políticos, han existido los partidos políticos. Hay que recordar en el siglo XIX, pues aquellas disputas entre los partidarios del federalismo contra el centralismo. En Estados Unidos, pues el Partido Republicano y el Demócrata tienen pues ya sus muchas décadas de estar disputándose el poder, y sin embargo, es hasta después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se considera la necesidad de incorporar en las constituciones, de constitucionalizar a los partidos políticos, que se convierten en factores de poder, en instrumentos ya de carácter legal. Curiosamente, esta necesidad de constitucionalizar a los partidos nace en el ámbito de los países occidentales, los países que ganaron la Segunda Guerra Mundial, pues un poco como reacción para evitar la intromisión de los partidos comunistas. La primera cuestión, por ejemplo, en Francia mucho tiempo estuvieron proscritos, pues porque se temía que se extendiera la influencia del comunismo que la Unión Soviética había impuesto a la mitad de Europa, con la que se quedó, y empiezan a crearse ya los partidos políticos como figuras constitucionales, y desde luego pues empiezan a ganar muchos más terreno y muchas más facultades, y empiezan a ser estudiados y empiezan a ser regulados, y como todo sucede en el ámbito político, pues empiezan a ganar notoriedad y poder. Hoy por hoy, los partidos políticos han entrado en una crisis precisamente en los países democráticos. En los países autoritarios, pues no han entrado en crisis porque prácticamente no hay. Pero en los países democráticos, los países que se convirtieron en factores, casi en el factor exclusivo de acceso al poder, si un ciudadano quiere, aspira a ser concejal, a ser alcalde, a ser diputado, senador, pues necesitaba de un partido político, y entonces se convirtieron pues en un embudo de la democracia, y en algo que es muy cuestionado ahora, muchos autores lo han dicho, los partidos políticos que son instrumentos de la democracia se convirtieron en entes antidemocráticos, porque los partidos políticos hoy por hoy, por lo menos en México, no conozco ningún partido que tenga reglas claras de qué debe de hacer un ciudadano para entrar, para hacer méritos y poder ser candidato, en términos preestablecidos. Sabemos que cada partido tiene sus usos y costumbres, que han incluso sacrificado mucho a sus militancias en estas nuevas alianzas que acostumbran a hacer en las elecciones con aspiraciones electorales o electoreras, en donde hacen alianzas, se reparten las posiciones, y muchos militantes que estaban esperando que les tocara el turno, pues resulta que les dice su partido, pues ¿qué crees? En esta ocasión no, porque hicimos una alianza y le va a tocar al del otro partido. Entonces, la crisis de los partidos políticos es una crisis de este momento en la mayor parte de los países.
Y entonces se han venido encontrando la necesidad de que los ciudadanos podamos tener acceso al poder político y a mayor participación sin tener que necesitar de los partidos políticos. Y es cuando se sacan de la academia, de la doctrina, estas formas de democracia directa, como las candidaturas ciudadanas, como la revocación del mandato, que es el que nos vamos a ver, como la iniciativa popular, como las consultas populares, que en otros lados se llaman plebiscitos o referéndums, aquí se llaman consulta popular, y México poco a poco ha venido adoptando estas instituciones, ya hay la posibilidad de las candidaturas independientes, ya existe la posibilidad de que haya iniciativas ciudadanas, acabamos de vivir una consulta popular y ahora vamos a la revocación del mandato, el famoso recall. Pues esto desde la academia nosotros lo vemos con interés, pues siempre cualquier nueva institución constitucional pues es materia de interés y de estudio, pero nos llama mucho la atención que las anteriores instituciones que se han puesto en práctica pues nos hayan demostrado que en el fondo no corresponden a la idea de que un ciudadano pueda acceder sin un partido político. Por ejemplo, ¿qué tiene que hacer un ciudadano para ser candidato independiente? Pues juntar una bola de firmas que es imposible que un ciudadano por sí mismo pueda reunir. Que hacer una iniciativa popular, pues igualmente miles de firmas necesariamente hacen que un ciudadano tenga que necesitar de una organización política que lo ayude. Ya vimos que la pasada consulta popular pues no tuvo los efectos que se esperaba porque Y en resultó un lugar de fracaso llegar, de un enorme pues, gasto, ¿no? pues sí, digamos que fue un ejercicio fallido para no entrar todavía en el tema de la crítica política, digamos académicamente, porque lejos de conseguirse una votación vinculante, pues creo que no llegó al 7%, costó mucho dinero y no tuvo ningún efecto. Y ahora, pues vamos a esta revocación del mandato, a este recall que viene a ser producto de una reforma constitucional de diciembre de 2019 y que de manera hipotética debería de ser entendida como un procedimiento por el cual nosotros los ciudadanos podemos destituir mediante una votación a un funcionario público antes de que expire el periodo para el cual fue electo. Este es, digamos, en el sentido académico, la esencia de lo que debería ser la revocación del mandato. Es decir, los ciudadanos tendríamos que estar incómodos, molestos, y esa incomodidad pues no es porque nos afectó algo o no nos gusta, sino debería de ser un sentimiento de insatisfacción o de molestia, de enojo, muy extendido, como para que se pudiera dar una condición de que hay tantos ciudadanos que están molestos que al sistema lo pone en riesgo y es mejor hacer una consulta que ponga fin a un mandato, pues que a todas luces la ciudadanía considera que no va bien y que no quiere que continúe pues la segunda parte de su mandato para evitar males mayores. Esa sería, digamos, Déjame hacer hipotéticamente. un pequeño paréntesis aquí, Raúl, porque pues estás tocando el tema central. Bueno, ya nos explicaste la importancia que tienen los estados democráticos contemporáneos, la revocación de mandato, cuando hay una insatisfacción popular en la designación que se hizo de algún representante popular, normalmente un presidente, un gobernador, y la propia sociedad insatisfecha tiene este instrumento democrático para poder decir, ¿sabes qué? Resultaste un fracaso como representante popular, te perdemos la confianza y vamos a someterte a un ejercicio de votación directa para ver si la mayoría de la población está de acuerdo con los que lo promovemos. Es decir, es un tema de pérdida de confianza, es un tema que promueve el electorado, la ciudadanía insatisfecha con un representante popular.
Y aquí, bueno, el origen viene al revés. Es un representante popular, el presidente de la República, el que empieza a promover de manera contra natura la posibilidad de que le revoquen el mandato con el sentido político no democrático de ver que le validen que tiene mucha simpatía popular, ¿no? Aquí viene un poco, tú lo comentas en algunos artículos, un poco la primera deformación desde el punto de vista teórico, académico, de esta figura que de repente hoy sale. Y como tú decías bien en tu artículo, ya haces la reflexión, aquí la retomo porque quizá más adelante no habrá oportunidad, pues México ha sido un ejemplo en América Latina de estabilidad política, de gobernabilidad. Desde 1934, que tuvimos al presidente Lázaro Cárdenas, todos los presidentes constitucionales han acabado su mandato, no hemos tenido necesidad de inventar nada, y de repente en esta línea, con un presidente popular que gana con, pues, ¿qué caso tiene promover una revocación de mandato si no estamos en ninguna de las hipótesis? Y como tú bien señalas, bueno, esto puede generar más inestabilidad que estabilidad, ¿no? Bueno, ese sería un poco el comentario para seguir con tu charla. Pues lo has dicho muy bien y no es poca cosa. Fíjate que México es el único país en América, en todo el continente, que desde 1934 para acá ha tenido esa estabilidad a la que tú bien mencionas, donde llega un presidente electo en una votación popular, el general Lázaro Cárdenas, termina sus 6 años de mandato, viene otra elección y le entrega al general Ávila Camacho, y así de manera sucesiva hasta llegar a 2018, en que vuelve a haber una alternancia política por tercera ocasión en lo que va del milenio, en lo que va de este siglo. En este milenio han gobernado tres, digamos, orientaciones político-partidistas distintas. Los primeros 12 años gobernó el Partido de Acción Nacional, luego regresó el PRI y en 2018 llega a la izquierda. Entonces, que el sistema político, que las instituciones políticas de México hayan sido capaces, aptas de procesar estas transiciones, esas alternancias, sin que haya habido ninguna interrupción anormal, violenta, y que lleguemos pues a esta época, y además tomando en consideración que las encuestas nos dicen, nos señalan, pues que el presidente tiene una alta aceptación. Las encuestas de la semana pasada hablan del 60%, en casi todas las encuestas de los periódicos coinciden en que el presidente tiene un nivel de aceptación muy buena, y que además no se percibe ningún partido de oposición, ni se concibe, ni se percibe ningún sector de la comunidad, de la ciudadanía, que se esté organizando en pos de pedir la renuncia del presidente. Pues es cuando nosotros desde la academia llamamos la atención, decimos, bueno, si estamos En presumiendo y paz. estamos disfrutando de una estabilidad política envidiable, porque seguramente la envidiarían todos, Estados Unidos, que presume de ser el país democrático y el exportador del modelo democrático, pues ya tuvo un presidente asesinado y ya tuvo un presidente que renunció porque iba a ser defenestrado del poder. Entonces, aún Estados Unidos, Y un candidato presidencial también asesinado. sí, claro, un candidato, el Robert Kennedy asesinado, y que nosotros hayamos podido sortear eso, que la suerte nos haya ayudado, que ningún presidente se enfermó, que ningún presidente sufrió un accidente o un atentado fatal, y que haya podido tener esta estabilidad, pues no es una cosa que valga la pena poner en riesgo, pero sin embargo, pues lo que se percibe es que hay una iniciativa que sale del gobierno, porque bueno, pues difícilmente tú y yo, que nos hemos dedicado al estudio del derecho, hemos visto que que el primer día de que se instala una legislatura y empieza el periodo ordinario, se presente una iniciativa y se empiece a discutir al jueves siguiente, y que antes del día 15 de septiembre ya se haya procesado en las dos cámaras y tengamos una ley reglamentaria. Eso indica pues que hay una decisión
y una coincidencia entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo de llevar a cabo este ejercicio, poner en práctica este nuevo ejercicio de democracia directa, que si no fallan las cosas, veremos que en octubre empiezan a salir los formatos del INE y empiezan a movilizarse pues la ciudadanía. Habrá que ver de qué manera se da este proceso. Habrá que ser muy críticos en el asunto, ver quién es el que lo promueve. La ley secundaria prohíbe a los partidos políticos inmiscuirse en el proceso y también le prohíbe a las autoridades de los 3 niveles destinar recursos y meter las manos en el proceso. Vamos a ver de qué manera se da este ejercicio ciudadano, este ejercicio que se antoja no muy espontáneo, para ver cómo va avanzando este proceso. Desde la academia es muy interesante, ¿no? Nos ponemos Pero en un puesto aquí vendría, Raúl, la primera reflexión que te pediría de carácter constitucional, académico, teórico. Bueno, normalmente quien promueve este tipo de acciones es la ciudadanía. En este caso, pues tanto la Constitución como ahora la Ley Federal Secundaria, aprobada, como tú bien dices, al vapor, porque estaban en falta el Congreso que no la había aprobado, pues dice que se requiere el 3% mínimo de las firmas de las personas inscritas en el padrón, que representan más o menos 3 millones de firmas. Y bueno, pues nosotros no hemos visto que nadie esté promoviendo en esta cantidad masiva para esta medida, sino que sigue estando promovido por el partido del presidente de la República y por el propio presidente, ¿no? Entonces, bueno, aquí está, digamos, la primera disfunción constitucional. No sé qué reflexión te marcaría desde un punto de vista eminentemente teórico, ¿no? Mira, es todo un reto. No solamente son los casi 3 millones de firmas, sino que esas firmas tienen que ser recabadas de 17 entidades federativas, lo que significa más de la mitad del pacto federal, y que esas firmas representen el 3% del padrón de las entidades federativas. Entonces, yo no conozco a un ciudadano ni al doctor Elías Huerta, que sale en su programa de televisión y de radio, que sea tan popular en 17 estados, para que pueda a su sola llamada y convocatoria decir: ciudadanos de México, ayúdenme a juntar firmas para poder hacer una solicitud formal al INE. Entonces, el INE va a tener que ser muy cuidadoso, primera, de ver que se junten las firmas, que las firmas sean obtenidas de manera correcta, que correspondan a ciudadanos reales, y luego va a tener que estar pendiente, y la Fiscalía de Delitos Electorales también pudiera llegar a ser pendiente, si se demuestra que algún partido político o que algún funcionario de cualquiera de los 3 niveles incumplió la ley y metió recursos o intervino con convocatorias o utilizando medios de información para convocar a esto. Entonces, se antoja difícil. Por eso digo que desde la academia pues va a ser un buen espectáculo ver cómo va a ir evolucionando este proceso. Y hay otro tema también muy interesante que tú abordas en tu primer artículo que publicaste sobre el tema, y ahora en el segundo también ya con esto más encaminado, que es el problema que se planteaba antes de la reforma constitucional y de la ley federal, esta coalición, este choque con el artículo 84 constitucional, que precisamente pues plantea las hipótesis del presidente sustituto, interino, en fin, y que aquí, bueno, pues platícanos un poco sobre ese tema, tú que eres el especialista. Pues es que ese es el tema más escabroso del tema, ¿no? Porque bueno, a ver, desde luego que es cuestionable el que una institución que por primera vez se pone en práctica vaya con la distorsión de que es al revés, ¿no? En lugar de que los ciudadanos pidan la renuncia, pareciera una iniciativa desde el gobierno para lograr una ratificación de la confianza, ¿no? Pareciera Que no es más una necesaria, como tú ratificación, ya dijiste, que no es una necesaria. ratificación que una renovación. Bueno, pero el tema es que
desde luego, pues que se procesa rápido una ley y estamos ante la inminencia de que va a venir, pues porque se siente y se percibe la seguridad de que el ejercicio va a ser favorable a que el presidente permanezca. Esto ya lo acabamos de ver hace unos días en Canadá. El primer ministro Trudeau se sintió muy seguro, disolvió el parlamento, convocó a elecciones anticipadas pensando que estaba muy bien y resulta que ganó, pero ganó muy apenitas y quedó pues muy cuestionado por la ciudadanía de que ese ejercicio que se consideraba innecesario porque su popularidad era muy, muy buena, inoportuna por la necesidad de enfocar recursos al combate de la pandemia. La ciudadanía de Canadá está molesta porque costó 600 millones de pesos el ejercicio y Trudeau quedó exactamente como estaba. Entonces, ese es un tema que valdría la pena ahí en las reflexiones llevarlo como un antecedente inmediato. Nosotros seguimos en pandemia, nosotros seguimos viendo que los jóvenes todavía no acaban de ser vacunados, sabemos que todavía hay necesidades de medicinas en los hospitales, de que no sabemos si la pandemia vaya a tener un resurgimiento. Entonces, estamos a media pandemia y también creo que a lo mejor no son 600 millones de dólares, pero casi lo que se tiene presupuestado son como 200. Pero el tema es que ya salió la ley y que no se resolvió el tema que a mí más me preocupa, que es que la revocación del mandato procediera, que se diera en una hipótesis pues no deseable, porque la legislación deja este hueco, de que se cumpliera con el objetivo de que el 40% de la lista nominal, que son más de 36 millones de habitantes, acudiéramos a la consulta y que por mayoría se dijera procede la revocación. Ese es el tema más delicado de la reforma, porque dice el artículo 84 que entonces quedará como presidente interino el presidente del Congreso. ¿Quién es el presidente del Congreso? El que esté presidiendo en ese momento la Cámara de Diputados. Y que dentro de un plazo de 30 días el Congreso, en sesión general, tendrá que elegir al presidente sustituto que termine el mandato de aquí al 1 de octubre de 2024. Entonces ahí es cuando constitucionalmente decimos, a ver, un presidente que ganó con una votación histórica, más de 30 millones de votos, que en el momento previo al ejercicio tiene 60% de aceptación, sale afectado por una revocación y pasamos a una escena de terror. Imaginémonos, sin una ley secundaria, al Congreso General, que significa reunir en un solo recinto a los 499 diputados, porque uno ya es presidente. ¿Te fijas? Claro. O sea, el mismo órgano que tiene la presidencia interina tiene que nombrar presidente. Entonces, pues ya desde ahí yo creo que el que ya quedó presidente interino diría, pues váyanse despacito, hombre, pues aquí yo los... Entonces, 499 diputados y 128 senadores reunidos 128. Sin ley secundaria, sin ley reglamentaria, para ponerse de acuerdo cómo hacer una terna y cómo hacer una votación y cómo llegar a los consensos para nombrar a un presidente sustituto. Entonces tendríamos un presidente que tuvo una votación histórica, muy constitucional, totalmente legítima, y un presidente que va a ser nombrado de manera indirecta por el Congreso. Eso creo que si lo ponemos en una balanza, como la que tienes detrás de tu silla, se nos va de lado y diríamos, ¿qué ganamos con una institución como esta, con un ejercicio como este, en un momento dado? Y además, bueno, yo confío en que la revocación tenga el sentido que estamos augurando y que no proceda, pero de todos modos, la figura ya está, la ley reglamentaria ya quedó y no ha quedado resuelto debidamente este punto que a mí me parece que fue mal medido
porque el mismo órgano que va a nombrar al presidente sustituto, pues en ese momento goza de la presidencia interina. Es el mismo. Tiene la mayoría del partido en el poder, que coincidiendo en este punto contigo, a mí me parece coincidiendo contigo en este punto, nuestro querido maestro y amigo Diego Valadez escribe un artículo también muy interesante hace un par de semanas sobre esto, y que es una contradicción que al utilizar una medida de democracia directa, como es la revocación de mandato, caigas en una figura antidemocrática, como que si pierde la presidencia porque no hay confianza del pueblo, pues el pueblo no lo elija al sustituto, sino que sean sus correligionarios del partido en el poder, que tienen la mayoría en el Congreso, y que, aunque no sea la mayoría calificada, y que van a nombrar prácticamente de dedazo al sustituto. La verdad es que es el peor de los escenarios de la democracia. Yo recuerdo, por ejemplo, la única vez que he visto a través de los medios una revocación de mandato, donde estaban hartos los ciudadanos de California y Estados Unidos, con un gobernador que ya lo habían intentado en una ocasión, que votan la revocación de mandato, que le quitan la confianza, y que entonces van a elección, y en la elección se elige de gobernador a Arnold Schwarzenegger, ¿no? El famoso Terminator, ¿no? Pero bueno, es nuevamente el pueblo, el electorado, el que elige al presidente sustituto, no una camarilla, ¿no? Como dice Diego Valadez, tú también lo afirmas, que te vas de un acto aparentemente democrático a un acto de camarillas, ¿no? Es un tema delicado. Mira, el tema de la sustitución del presidente ha sido un tema que a los constitucionalistas nos ha venido preocupando desde hace décadas. El que la figura más importante del sistema político sea el titular del poder ejecutivo, que el artículo 80 dice que se deposita en un solo individuo y que de él depende el gabinete, depende la administración pública, dependen los embajadores, el ejército, tantas cosas. Siempre ha sido un tema muy controvertido a lo largo de la historia. Hay que recordar que cuando México empezó su vida constitucional el 24, las ausencias del presidente las sustituía el vicepresidente, que se tomó esa figura a imagen y semejanza de Estados Unidos. Y gracias a la figura de la vicepresidencia, Santana fue 11 veces presidente. Luego, en 1857, desaparecemos la vicepresidencia por los malos antecedentes y se establece que la ausencia del presidente la iba a cubrir quien estuviera presidiendo la Suprema Corte. Y Benito Juárez entra en función de eso cuando renuncia a Comonfort. Nada más que don Benito Juárez se murió siendo presidente después de una segunda reelección. Entonces, cuando viene la Constitución de 17, se quita la predeterminación de quién debe ocupar la presidencia. No hay, quedó abierto a que fuera el Congreso. No había una figura inmediata. Afortunadamente, por este hecho afortunado, esta concatenación afortunada, nunca hemos tenido la necesidad de nombrar un sustituto del presidente. Entonces, la suerte nos ha bendecido como país. Hace poco hubo una reforma y se estableció pues que ya el presidente interino sería quien ocupe la Secretaría de Gobernación. Eso por lo menos te da la estabilidad de que tengas una continuidad en tanto el Congreso decide quién va a ser el presidente sustituto. Pero en este caso viene la reforma y como viene la destitución del presidente de la República, pues entonces se destituye también al secretario de Gobernación y se inventa esta nueva figura de quien cubrirá de manera interina es el presidente del Congreso y es el propio Congreso el que tiene que designar. Entonces regresamos otra vez a una incertidumbre, pero además una incertidumbre creada porque no estamos ante la presencia de un hecho fatal, de una enfermedad o de un atentado que hay que tocar madera porque no está el país institucionalmente preparado por una tontería de estas, para una barbaridad de estas, y la inventamos, y ahora que estamos en un sexenio que tuvo una votación inédita con un presidente que goza de popularidad,
ahora nos metemos a hacer este ejercicio de democracia directa y estaremos siempre con el Jesús en la boca a ver qué resultado va a tener para ver si no nos sale más caro el remedio que la enfermedad. Claro, pues bueno, cuando menos tenemos, y es otra de las contradicciones o de las paradojas, tenemos la recién pasada experiencia de esta consulta popular completamente fallida en el que se metió la Suprema Corte de Justicia a cambiar las preguntas de una manera, creo yo, desafortunada, en el que al final de cuentas, pues, había una presunción ahí de violación de derechos humanos, era un tema del ámbito penal y no tenía que ser materia de una consulta popular, ver si enjuiciabas o no a los 5 expresidentes, cuando que si tenían algún hecho delictivo del que se les pudiera presumir responsables, pues no había necesidad de hacer una consulta popular y sobre todo, fallida, como tú ya lo comentaste, pero que costó 500 millones de pesos tirados a la basura en un momento en el que lo que necesitamos es recursos para tantos programas sociales con una pandemia que, además de crisis en el ámbito sanitario, pues nos ha generado una crisis económica de alto grado. Y bueno, acaba de suceder esto, fue un fracaso y nuevamente vamos a estar frente a otro ejercicio de esta naturaleza. Y a eso iría mi siguiente pregunta, tu reflexión, no sin antes pues, comentar que nos están siguiendo desde Tlaxcala, Veracruz, Baja California, Tabasco, Estado de México, Puebla, Jalisco, Sonora, Chihuahua, son los que aquí nos han reportado. Desde luego, muchos maestros de la Facultad de Derecho que te mandan saludar y felicitar. De manera especial, me da mucho gusto ver aquí la salutación y reconocer su siempre participativa y ejemplar acción de nuestro querido maestro Ricardo Franco Guzmán, que está conectado a sus 93 años de edad y 65 años de dar clase ininterrumpida en nuestra facultad, un ícono de la docencia, que me da mucho gusto que desde aquí también le mando un afectuoso saludo, mi respeto y mi admiración a don Ricardo Franco Guzmán. Pues bueno, en medio de estos cuestionamientos, la verdad, académicos, teóricos, constitucionales, hay otro tema que la verdad es que a mí se me erizan los pelos cuando veo que se vuelve a meter una pregunta ahora dividida en dos sobre lo que se va a preguntar, si estás de acuerdo en que, como aparecerá ahora Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de confianza o que siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo. Pues eso no es una revocación de mandato ni es constitucionalmente una pregunta, creo yo, adecuada. No sé qué piensas al respecto. Es como cuando nos decían en la primaria de qué color es el caballo blanco de Napoleón. Bueno, a ver, es un tema interesante. Mira, luego este tipo de ejercicios, la academia los debe de tomar con, digamos, con interés. Yo no estoy de acuerdo con descalificarlos de manera intrínseca o prioritaria. Creo que es un buen ejercicio que demostrará varias cosas que tú decías ayer que coincidimos en una mesa. Son ejercicios ciudadanos. Hay que recordarle a nuestra audiencia que el concepto de la ciudadanía, pues es un concepto relativamente joven, viene de la Revolución Francesa y del nacimiento del constitucionalismo, porque hasta antes de esos eventos, de que hubiera constitución, de que hubiera Revolución Francesa, quienes habitábamos éramos súbditos de los monarcas. Y entonces, gracias a la ideología de la enciclopedia, de la Revolución Francesa, el constitucionalismo, los súbditos nos convertimos en ciudadanos y el monarca, de ser soberano, se convierte en un mandatario. Es decir, se invierten los papeles y ahora el que manda es el pueblo, la soberanía popular y la ciudadanía. Bueno, pues es un concepto que no hemos acabado de crear. Y estos ejercicios van a tener éxito en la medida en que la ciudadanía los haga suyos. Y para eso, pues se requiere que existan y que se pongan en práctica. Entonces, estoy cierto que son ejercicios que la ciudadanía habrá de vivir, de percibir y de valorar,
y quizá en un futuro veremos una reforma que los quite o que los modifique, porque la ciudadanía puede decir, a ver, ¿por qué si acabo de salir de una elección me metes una consulta popular a los pocos meses y luego a los pocos meses me vuelves a consultar otra vez? ¿Y por qué si necesitamos ahorita todos los recursos para salir de la pandemia, seguimos gastando dinero en cuestiones electorales o electoreras, pueden decir? Y esas son cosas que van a poner en su lugar, digamos, estas instituciones. Y desde luego, pues si la revocación fracasa, si no se puede reunir las firmas, si se lanza de todos modos la consulta y resulta que no tiene la participación y no hay efectos vinculatorios, pues también creo que ahí la organización de todo esto pues va a pasar por una prueba ciudadana muy severa, porque la ciudadanía es, digamos, cauta, está admirada, yo creo que sorprendida, por eso estos programas son muy buenos, porque les dan información de qué se trata, pero también es una ciudadanía que todos los días está aprendiendo de manera muy rápida y que es a la hora de emitir el voto muy dura y sancionadora de las cosas. Entonces creo que ojalá y se haga este proceso con limpieza, con escrúpulo, verdaderamente se haga con cuidado y que la ciudadanía pues no vaya a revertir la buena percepción que tiene y se convierta en un ejercicio democrático que dé los resultados contrarios de los que se espera, como le está pasando a Trudeau en Canadá. Fíjate, Raúl, como decías al principio del programa, pues la gente está aburrida y hastiada de los partidos políticos, está harta de la clase política y con estos procesos que a veces no entiende, tan costosos, bueno, pues más los partidos y la clase política se desgastan frente a una ciudadanía que no entiende esto. Que por cierto, bueno, te transmito aquí el comentario de Alejandra Macías, que claro queda todo cuando lo expresa alguien con tanto conocimiento como nuestro invitado Raúl Contreras. Así es que, y aquí, bueno, muchos de nuestros profesores que son funcionarios también judiciales, Manuel Ayibis, el maestro Napoleón Fillat, Flavio Galván, bueno, pues te mandan felicitar y la verdad es que el tema es muy claro. Pero bueno, yo quisiera preguntarte un poquito, tratando de terminar este asunto, que todavía se van a escribir muchas páginas, vamos a ver qué queda, hacia dónde caminamos y, y a ver cómo va enfilándose nuestro Estado de Derecho y sobre todo la consolidación o debilitamiento de nuestro principio fundamental del Estado de Derecho, que es la división de poderes. Ya tendremos oportunidad más adelante de ver qué sucede con este ejercicio democrático, en teoría, que está siendo impulsado no desde la ciudadanía, sino desde el titular del Poder Ejecutivo. Es muy claro, no estamos hablando entre líneas, él mismo lo expresa cada vez que puede. Entonces, habrá oportunidad. No sé si quisieras hacer alguna reflexión al final al respecto de este tema, porque me gustaría aprovechar la oportunidad de tenerte aquí, Raúl, ahora que estamos a distancia, que ya tenemos casi un año y medio en nuestra universidad, en nuestra alma mater, y que nos platicaras un poquito, que es muy importante. Acaba de empezar el semestre de la Facultad de Derecho. ¿Qué está pasando ahorita en la Facultad de Derecho de la UNAM? ¿Cómo va la pandemia? ¿Cómo están los jóvenes? Tú has estado muy activo, lo vemos a través de que nos dieras una pincelada de cómo estamos posicionados en este momento, y que la pandemia sigue adelante en la facultad más grande y más importante de América Latina. Si quieres cerrar con algo lo de la revocación de mandato, o lo dejas para el final del programa. No, bueno, ayer estábamos platicando tú y yo sobre esta cultura de la legalidad y el Estado de Derecho, y efectivamente coincidimos que para que pueda haber una cultura de la legalidad y con ella el perfeccionamiento del Estado de Derecho, pues se requiere ante todo de educación. La educación
ha venido a transformar a la ciudadanía. Hay que seguir con el hilo conductor. Mira, hasta antes de la Constitución de 1917, por lo menos es mi tesis, la educación de calidad estaba reservada para las élites privilegiadas. Es decir, a lo largo de la historia de la humanidad, si quieres, desde los griegos, los romanos, para acá, solamente tenían acceso a la educación de calidad la monarquía, la aristocracia y el alto clero. Y hasta que se convierte la educación en un derecho social en la Constitución de 17 y se obliga a los gobiernos a impartir educación de carácter general, de carácter gratuito y de carácter laico y obligatorio, empieza a generarse un cambio y empieza a consolidarse este concepto de la ciudadanía. Empiezan a entrar las mujeres a las universidades. Gracias a eso empiezan a demandar sus derechos y obtienen la ciudadanía en distintos tiempos en los países, empiezan a entrar a la ciencia, empieza a generarse los descubrimientos que le dan a la mujer el control sobre su vida, sobre su cuerpo, sobre su vida sexual, a programar el número de hijos, el espaciamiento, a poder ser capaces de estudiar una licenciatura, un doctorado, y hoy la sociedad camina con dos piernas y no solamente con la de los varones. Y eso finalmente viene a ir creando este concepto de la ciudadanía. Y la ciudadanía, para que efectivamente tenga el nivel de madurez, pues no es solamente que tengas tu credencial de elector y que tengas el derecho de ir a votar, sino que puedas saber que puedes ser candidato, que tienes derecho también a ser votado. Y sobre todo, el concepto que falta es que la ciudadanía entienda que los problemas no los van a resolver los representantes populares y que ahí los escogemos dentro de 3 años y dentro de 3 años vamos a ver qué hicieron y nos enojamos porque no hicieron lo que prometieron. No, es una ciudadanía que tiene que permanecer vigilante, que tiene que entender que no puede el gobierno avanzar si no colaboramos durante su mandato, porque pues no puede haber una ciudad limpia si escogemos al alcalde para que la limpie, pero todos tiramos la basura, pues, y luego le reclamamos porque no estaba limpia. Entonces, que entendamos que el representante gobierna, pero que la ciudadanía tiene que colaborar, que tenemos que exigirle que cumpla lo que ofreció y tenemos que exigirle que no haga nada más de lo que se le autorizó. Es una ciudadanía, es un concepto de ciudadanía muy importante. Entonces, ese concepto lo estamos haciendo en tu facultad de Derecho, en donde les decimos a los muchachos, antes de ser buenos juristas, primero tienen que aprender a ser buenos ciudadanos. Porque si no son buenos ciudadanos y aprenden derecho, van a tener un arma que pueden usar en contra de la propia sociedad y en contra del mismo pueblo que fue el que les financió su educación. Entonces, primero entendamos dónde estamos, qué tenemos que hacer, cómo nos tenemos que comportar dentro de la facultad, con nuestros profesores, entre ustedes, y luego ya veremos cómo van a ser buenos juristas. Entonces, estamos en este tema, estamos batallando con la pandemia. Yo siempre fui muy crítico de que unas semanas antes de las elecciones cambió el tema del semáforo y se abrieron las cosas y seguimos todavía con estos recontagios. Pues pero si calculamos las fechas de la elección para acá, creo que estamos viviendo todavía el efecto de haber bajado la guardia antes de tiempo y ahora mismo pues estamos tratando de reincorporarnos. Ya tenemos 17 meses de dando clases a distancia e invitamos a los jóvenes de primer ingreso, a los 1,600 jóvenes, en grupos de 100 cada hora y los fuimos recibiendo. Les tomamos la temperatura, les dimos gel, los sentamos en salones muy espaciados, algunos profesores les dieron una charla, luego los llevaron a hacer un recorrido por toda la facultad para que la conocieran físicamente y luego fueron a sacar su credencial. Y ya con su credencial iban al Youth Center y los saludábamos, todos con su credencial, muy contentos, les dábamos un discurso, les decíamos que esta semana se cumplieron 3 efemérides, que la Universidad Nacional cumplió 470 años de fundada, que tenemos 111 años en que Justo Sierra la reinstauró y que ayer se cumplieron 100 años del escudo y del lema de Por mi raza la el espíritu. Y antes de que salieran, les decimos, ¿ya vieron que estamos preparados para recibirlos? Háganme favor de levantar la mano los que no han sido vacunados. Y es el 80%, Elias.
lo hemos visto de lunes a jueves en todos los eventos, 16 reuniones, 70-80% de los jóvenes o no ha sido vacunado las 2 dosis o nunca ha recibido la vacuna. Entonces, pues nos dejó muy preocupados en el sentido de que tenemos que ser cautos todavía. La semana que entra vamos a recibir a los de tercer semestre que tienen un año de estar estudiando en la Facultad de Derecho y nunca se han sentado en un aula. Van a ir los 1,500, 1,600 alumnos. Vamos a repetir el ejercicio ya sin credencial, porque ya se las dimos, y voy a tomar otra vez la temperatura de cómo está el proceso de vacunación y de ahí determinaremos cuándo y de qué manera será conveniente que podamos regresar a actividades presenciales, si podemos hacerlo de manera muy pronta o tendremos que seguir esperando a que avance el proceso de vacunación y que de alguna manera no vayamos a correr el riesgo de generar un recontagio muy fuerte. Mira, el tema es tan delicado como esto. El 92% de nuestros alumnos, de tus alumnos, de los míos, llegan a nuestro campus en transporte público. Algunos de ellos en 2 y hasta en 3 transportes públicos. Tengo un becario que está conmigo haciendo su servicio social en la dirección, que me platica que vive en Chalco y que se viene todos los días a las 5 porque se viene con su mamá, que es enfermera en el Instituto Nacional de Rehabilitación. La enfermera entra a las 6:30, él la deja a su mamá y luego se viene a la facultad. Y hace a esas horas que no hay tanta complicación de tránsito, 1 hora de camino. Si se viniera para entrar más tarde, pues a lo mejor haría 1:30 o 2. Él me dice que cambia 2 veces para llegar a rehabilitación y luego un tercer medio de transporte para llegar a Ciudad Universitaria. Imagínate los que vienen en el metro de allá de Indios Verdes, 45 minutos en el mismo carro del metro, donde vienen como cigarrillos adentro de las cajetillas, todo mundo, y lo hacemos diario, pues muy probablemente vamos a tener un efecto contrario y en lugar de avanzar con pasos firmes, podemos tener un nuevo retroceso. Entonces estamos privilegiando dos grandes derechos, ¿no? El derecho humano a la educación y el derecho humano a la salud, y estamos privilegiando el derecho a la salud, sabiendo además pues que en estos 17 meses profesores como tú, como el don Ricardo Franco Guzmán, que hay que decirlo al auditorio, a sus 93 años y más de 60 años de profesor, aprendió a usar el Zoom y hoy es una estrella del Zoom y da conferencias internacionales. Esa es la gran orla académica de la facultad, que aprendieron a utilizar estas herramientas y que lo han hecho 17 meses y que de alguna manera lo están haciendo bien. Entonces, estamos tratando de avanzar lo más rápido que se puede, pero siempre con pasos firmes y procurando arriesgar lo menos posible a la comunidad. Pues qué bueno que nos comentas esto, Raúl. Yo tenía interés de, como lo dije antes de preguntártelo, de aprovechar la oportunidad de tenerte aquí en este medio para que nos platicaras esas vivencias, la verdad, muy importante. Te felicito, nuestro reconocimiento. Quienes damos clase en la facultad y quienes no damos clase también, reconocemos esa gran labor que estás haciendo. Y con este relato que acabas de hacer, pues con mayor razón, qué bueno que así estamos, que así está formando nuestra Facultad de Derecho a las nuevas generaciones de abogados del país. Pues mira, estamos ya en la parte final del programa, hay muchas felicitaciones y ya hay aquí una pregunta también de un querido y prestigiado y destacado maestro de nuestra facultad, de Luis Molina Piñeiro, a quien saludamos, en un tema en el que él ha venido tratando desde muchos. También él es un luchador de esta difusión de la cultura jurídica nacional y sobre un tema que tú también tratas en el primero de los artículos de revocación de mandato y que lo tiene en el centro del debate, como es la retroactividad en esta figura del mandato. Lo que él dice, bueno, es un tema polémico, ya está en el centro del debate, ya tenemos una ley federal de revocación de mandato, pero pues las leyes también pueden ser impugnadas a través de medios de control constitucional y pudiera haber una falla ahí. Pero bueno,
¿Qué sucede si no se puede aplicar de manera atractiva una ley en el ámbito jurídico? Y lo que Luis nos dice, a ver, en el 2018 fue electo el presidente López Obrador. La reforma constitucional, como tú ya bien lo comentaste, se plasma, se promulga en el 2019. Se pretende que se aplique esta revocación de mandato con una nueva norma que apenas se acaba de publicar el 14 de septiembre para alguien que ya era presidente de la República en el 2000, o sea, que fue electo en el 2018. Entonces, ¿qué pasa? ¿Se le puede aplicar a él esta figura o no se le debe de aplicar a él? Digo, es un tema jurídicamente polémico, entonces no sé cuál sería, pues muy rápidamente, alguna reflexión al respecto, mi querido Raúl, porque tú lo abordas en tu primer artículo. Ahora, hoy tenemos una realidad diferente ya con esta ley federal, pero al final de cuentas están los principios constitucionales y jurisprudenciales. Lleva mucha razón el doctor Luis Molina Piñero, el jovial profesor don Luis Molina Piñero, que dicho sea de parte, y no quiero con esto decir que es nada que suene indirecta, fue mi profesor en el posgrado en los años 80 y siempre ha sido muy inquieto. Lleva razón, a ver, sí se puede decir que se está aplicando de manera retroactiva porque los ciudadanos fuimos a las urnas para elegir a un presidente para el próximo sexenio, para el próximo mandato que duraba 6 años. Bueno, no 6 años, 5 años, 10 meses de manera coyuntural, porque hay una reforma que limitó el mandato de manera transitoria porque se movieron las fechas de las elecciones y de la toma de posesión para tratar de que fuera menos largo el proceso entre elegirlo en julio y que tomara posesión el 1 de diciembre, y ahora se elige en junio y el mandato concluye el 30 de septiembre y empezará el 1 de octubre. Es una, digamos, un sexenio de 5 años, 10 meses, pero por una disposición transitoria de la Constitución. Pero fuimos a elegir a un presidente para un mandato, ¿no? Entonces, yo creo que si el Congreso hubiera aprobado esta ley en contra del Ejecutivo, el Ejecutivo podría ir a la Suprema Corte a decir que no se puede aplicar ninguna ley en efectos retroactivos en perjuicio de alguien. Pero pues por lo que se percibe es el presidente, que fue una de sus ofertas de campaña, quien lo está motivando, quien lo está incentivando, el Congreso le está obsequiando este compromiso de campaña. Entonces yo creo que el presidente no se va a amparar. A lo mejor algunos ciudadanos pudieran, en un ejercicio de litigio estratégico, poner a la Corte en otro brete y decir precisamente este argumento que el doctor Molina Piñero argumenta, de que se está violentando la voluntad ciudadana y que los ciudadanos, sobre todo aquellos que votaron a favor de él y que no quieren que sea removido, pues que se opongan a la aplicación de esta ley. Hasta donde yo sé, todavía no hay ninguna presentación de este amparo, y el principal, digamos, afectado, que pudiera ser el titular del Poder Ejecutivo Federal, tampoco creo que vaya a solicitar un amparo en contra de esta iniciativa que él ha venido anunciando desde que era candidato. Bueno, pues sí, no deja de ser un tema también polémico hoy en este nuevo contexto de ciudadanía, de nuevas instituciones, de la izquierda en el poder. Como tú bien dijiste, la alternancia ha funcionado, somos una democracia que ha demostrado que funciona. Hemos tenido alternancias de 3 diferentes pues partidos, el PAN, el PRI y ahora la izquierda, de tal manera que no deja de ser un asunto ahí que quizá por ahí alguna organización, a lo mejor de derecha, promueve algún juicio de amparo y vuelve a poner a nuestro máximo tribunal en un predicamento. No, bueno, Raúl, yo creo que lo que debería de ser la oposición es que si está en contra, pues dedicar a promoverlo.
y procurar que haya una participación muy grande y que pudiera venir este asunto, pero como las encuestas hacen señalar que es un ejercicio que podría tener poco éxito, tampoco creo que vayan a imprimirle demasiado interés, recursos y tiempo a un proceso que se ve a todas luces que va a ser más de ratificación que de revocación. Muy bien, Raúl, pues hemos llegado al final del programa. La verdad es que estoy muy, muy contento. Me siento muy privilegiado que nos hayas dado la oportunidad de platicar contigo. Siempre se aprende. Reiteraste nuestro reconocimiento también por la gran labor que haces al frente de nuestra Facultad de Derecho. Y hoy pues hemos aprendido más, han quedado más claros muchos conceptos. Te agradezco tu tiempo y todo esto que haces también por nosotros, por Foro Jurídico, que ya sabes que siempre también está apoyando, ¿no? Así es que pues te transmito aquí muchas de las felicitaciones que ya estás leyendo también tú, y no me resta más que despedir el programa agradeciendo a todas las personas que nos siguieron hoy, a los profesores de la facultad, a las profesoras, amigos, a quienes nos han seguido desde diferentes partes del país, agradecerles también su confianza y su preferencia. Llevamos desde que inició también la pandemia, como tú bien decías, ya es 1 año y medio transmitiendo todos los jueves una pequeña cápsula de las inquietudes jurídicas, políticas, jurisdiccionales, legislativas de la sociedad mexicana, sobre todo de los que estamos en medio de este tema jurídico. Y gracias por participar una vez más con nosotros. Te mando un fuerte abrazo y gracias a todos los que nos siguieron hoy en esta transmisión. Entonces, pues buenas noches, Raúl. Un abrazo afectuoso. Contrario, muchas gracias. Ha sido una charla exquisita. Siempre es un reto venir a ser entrevistado por el dirigente de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho. Quienes nos ven han de pensar que somos muy amigos y estábamos de acuerdo en las preguntas. No es así. Siempre Elías, que tiene una gran cultura jurídica, sabe ser un gran entrevistador y lograr que sus invitados puedan aportar siempre cosas muy importantes. Por eso su programa es tan seguido, tan gustado. Muchas gracias. Siempre será un placer estar contigo. Gracias, Raúl, y ya nos veremos por ahí en la Facultad de Derecho vía Zoom. Un abrazo afectuoso a todos, gracias a quienes nos han seguido y sobre todo quienes también desde Facebook Live se conectan con nosotros hoy como las semanas anteriores. Buenas noches y que tengan un buen fin de semana. Hasta luego.